Efectivamente, amigos, vamos a platicar esta mañana con nuestro buen amigo urólogo de cabecera, el doctor Andrés Hernández Porras. Hoy vamos a platicar, aprovechando su gran experiencia en la materia, sobre la tecnología que nos permite hacer operaciones sin necesidad de hacer aperturas grandiosas como solía hacerse en tiempos pasados, sin la necesidad de usar ese bisturí que cortaba la piel y que dejaba una cicatriz gigantesca. La laparoscopía urológica. ¿Qué es esto? Pues nuestro experto nos lo explica. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Gracias, mi amable. Oye, grandes avances en este sentido. Sí, bastante. Fíjate que, como comentabas, lo de las grandes heridas es algo que está pasando cada vez más ahora sí que de moda, por decirlo de alguna manera. No está sustituido en todos los campos lo que es la cirugía abierta, pero en el campo de la urología sí. En el campo de la urología toda la cirugía que se hace por cirugía abierta se puede hacer por laparoscopía actualmente. Esa es una gran ventaja. Fíjate que es algo interesante esto que comentas. Yo pensé que actualmente prácticamente todas, a excepción tal vez de algunas como las de corazón, ¿no?, podrían hacerse por laparoscopía, pero ¿de qué depende de que unas se tengan que hacer en cirugía abierta y no se puedan hacer por laparoscopía? Bueno, por ejemplo, hablando de corazón, hay la cirugía, los bypass los están haciendo actualmente ya por laparoscopía, por robótica más bien, en algunos centros, grandes centros así especializados. Entonces ya los pacientes, en lugar de tener que abrirles el esternón, se hace a través de orificios y se hace esas reparaciones, hablando del corazón. Ya no les abren el esternón y les parten costillas. En algunos centros, en Estados Unidos al menos ya no. Se hace, está muy avanzado esto. En mi campo en urología realmente es mucho avance. Por ejemplo, ahorita tengo una paciente que operé ayer, es una señora ya grande, y le operé los dos riñones. O sea, le operé un lado un quiste de riñón, de otro lado le quité un riñón que ya no le funcionaba. Pero se hacen las dos cirugías en un procedimiento y hoy se va a ir la señora. O sea, lo que voy es, lo que le duele al paciente generalmente es la herida, el hecho de que abramos los músculos, esa dificultad después para reiniciar su movimiento es lo que retrasa o hace que se quede más tiempo en el hospital y bueno, tardan más en regresar a su vida normal. Pero actualmente con los puros orificios operamos nosotros a través de orificios entre 5 y 10 milímetros, nosotros podemos hacer todo. Ahora sí que todo, porque hay mucho avance en los instrumentos y eso nos permite operar como si estuviéramos en cirugía abierta. O sea, de hecho, una parte del proceso más laborioso o complicado de la recuperación del paciente es el trauma que se causa para llegar al lugar que vas a operar, ¿no? Es decir, abrir piel, cortar músculos y lo que tardan estos en repararse y lo doloroso que puede resultarle al paciente el proceso de recuperación. Pero con los orificios que se hacen para meter el instrumental y la cámara en la laparoscopía, también se tiene que perforar músculo, ¿no? Sí, se hace una pequeña perforación, realmente es algo muy pequeño a través de esa perforación se pone un tubo y a través del tubo es que introducimos los instrumentos. Entonces el paciente no está teniendo la fricción o el roce de entrar y salir de los instrumentos y eso disminuye muchísimo la molestia. Ahora hay mucha gente que dice, ¿cómo es posible que a través de orificios puedas operar? Y nosotros a través de esos orificios metemos una lente y esa lente nos da una amplificación entre 3 y 12 veces lo normal. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, una pequeña venita o alguna estructura cualquiera, por pequeña que sea, nosotros podemos verla en gran magnitud y eso nos permite pues ser, digamos, como más cautelosos. Si nosotros tenemos algo que podemos dañar, nosotros lo vamos a ver más fácil que si fuera con cirugía abierta. Incluso ya ves que hay gente que se acerca más como para leer. Nosotros acercamos simplemente la lente y nosotros vemos el detalle fino de esa estructura. Nos alejamos y vemos un panorama, vemos como si estuviéramos en cirugía abierta, digamos, con una visión completa de lo que es la herida del paciente. Entonces, prácticamente desde el punto de vista visión es mucho mejor. Y desde el punto de vista detalle fino de la cirugía también es mejor, porque nosotros, como te digo, vemos cuestiones que pudiéramos en determinado momento lastimar. Por ejemplo, si hay una estructura atrás de, digamos, la aorta, si está la aorta y atrás tenemos una estructura, simplemente es poner el lente, inclinarlo y eso nos da una angulación y estamos viendo por atrás de esa estructura, cosa que no se pudiera hacer en una cirugía abierta, ¿no? ¿Y qué pasa con los instrumentos? Aquí la pregunta sería,
los instrumentos entran por esa canaleta, por así decirlo, por ese tubo, y se conectan a tus manos de manera mecánica o son servomotorcitos. No, es de manera mecánica. O sea, los instrumentos es prácticamente lo mismo que en la cirugía abierta, pero son instrumentos largos. Incluso, por ejemplo, los cirujanos de obesidad que tienen pacientes que tienen una pared abdominal muy, muy amplia, tienen instrumentos mucho más largos. Entonces nosotros abrimos con los 2 dedos. Si queremos girar el instrumento, no tenemos que girar toda la mano. Tienen como un pequeño, digamos, un tornillo, una manivela que permite girar el instrumento y gira la punta del instrumento. Entonces es como si estuviéramos moviendo nuestra muñeca y dándole la amplitud de movimientos que tenemos en cirugía abierta. Casi, casi es como, por ejemplo, yo me acuerdo en los procesos iniciales de la laparoscopía, para muchos cirujanos era un proceso similar a aprender a operar, pero ahora con palillos chinos, ¿no? Haz de cuenta, prácticamente sí. Esto involucra el adaptarse, digamos, las dificultades o lo técnico para nosotros es adaptarnos a una visión en 2 dimensiones. Nosotros estamos viendo como en la televisión, no tenemos una profundidad, pero con el hecho de estar practicando, haciendo ejercicios y operando, nosotros sabemos, aunque veamos en 2 dimensiones, sabemos qué está atrás, qué está enfrente y podemos inferir la distancia, porque al momento de empujar nosotros la mano, nosotros tenemos una retroalimentación de esa imagen y sabemos qué tanto avanzar o retraer un instrumento y es como si estuvieras prácticamente en una cirugía en 3ª dimensión, ¿no? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, le toma a un cirujano adecuarse y tener la habilidad necesaria para igualar la que tenía con el instrumental clásico? Bueno, cuando nosotros lo vemos por cirugía, todo depende de la dificultad de la cirugía. Por ejemplo, el cirujano general opera la vesícula y es algo relativamente sencillo, entre comillas. O sea, es una cirugía que no es tan difícil y te permite un entrenamiento y llegas, digamos, a adquirir las destrezas de una manera rápida. Pero, por ejemplo, en urología, cuando nosotros operamos una próstata radical, que es cuando quitamos la próstata por cáncer, se sabe que son 250 procedimientos. Cuando se hace una nefrectomía parcial, ya una vez que dominas el proceso de sutura, o sea, de colocar hilos y hacer nudos adentro del abdomen, son 10 procedimientos. Entonces, dependiendo de la dificultad del procedimiento es digamos, la cantidad de cirugías que debes de hacer para alcanzar una experiencia suficiente y ofrecer la seguridad al paciente. Antes solía tener un costo más elevado por la misma experiencia que requería el cirujano para ello. Hoy por hoy, ¿es más costoso, igual o más barato la cirugía por laparoscopía? Es más barato porque el paciente se reinstala a sus actividades normales, más rápido, tiene menos periodo de incapacidad. Desde el punto de vista hospitalario, cada vez tenemos más instrumentos que son reutilizables. Antes era mucho desechable y eso hace que se disminuyan mucho los costos. Los aspiradores, bipolares, etcétera, son instrumentos que nos permite hacer más barata la cirugía. Y también con la experiencia se hace mucho más rápido. Entonces el paciente tiene menos exposición a anestésicos, menos gasto, más rápida su recuperación. Entonces, en términos generales, si nosotros lo queremos equiparar, gasta probablemente un poquito más en desechables, entre comillas, pero deja de gastar en hospitalización. Un paciente que estaba antes 4 o 5 días en el hospital, hoy está a menos de 24 horas, por en el caso de las próstatas radicales. Entonces, se va más rápido, gasta menos en hospital. Fantástico, y qué bueno, porque el hospital es de lo más costoso que hay. Doctor, te agradecemos mucho la visita y la ilustración con respecto al tema. ¿Nos das tus números de contacto, si eres tan amable? Claro que sí, es el 634-1138 y la página urologo.com.mx. Urólogo Andrés Hernández Porras con nosotros aquí como cada mañana. Te agradecemos la visita. Gracias por amigo. Distinguirnos. Vamos a continuar adelante en el programa. Están nuestros amigos del Museo Interactivo El Trompo, así es que quédese con nosotros porque la cosa se va a poner, además de interesante, divertida y también ilustrativa. No se mueva.